Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Día y noche pienso en ti y tu presencia es luz para mí. Sabiduría, sé tú de mi ser. Quiero a tu lado mi senda correr. Del alma amparo, mi torreón. A las alturas conduce Dios. Riquezas vanas, tu anhelo, mi Dios, y el hueco al lado de la adulación. Tú eres mi herencia, tú mi porción. Luz de los cielos, luz de los cielos, luz de los cielos, sé tú mi visión. Bienvenidos, hermanos, amigos de las redes. Es un placer tenerlos otra vez acá en este canal, estudiando sobre el curso bíblico El Gran Conflicto. Bienvenido, bendiciones para todos. Para proseguir, vamos a hacerlo cantando el himno Hace años escuché. Acompáñanos. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora
sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Muy bien, vamos a proseguir con una pequeña oración. Estamos orando. Amantísimo Padre, Señor nuestro, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de otra vez estar aquí, de otra vez buscar tu palabra, de otra vez, Señor, tener la necesidad de ella. Te pedimos, Señor, por estos estudios que estamos haciendo, que podamos crecer en sabiduría, que tú nos des, Señor, la inteligencia para poder seguir avanzando en estos temas. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes siempre, porque los días son malos, Señor. Los tiempos cada vez son más peores y lo vemos. No tiene nadie que decirlo. Lo vemos a cada momento. Pero todo esto estaba en tu palabra, Señor. Y volvemos otra vez a tu palabra, porque queremos saber más de ti. Queremos saber qué está sucediendo, cómo va a suceder y cómo va a terminar esto. Teniendo en cuenta, Señor, que tú eres el principio y tú eres el final de la historia, Señor. Acompáñanos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a proseguir con nuestro estudio del día de hoy, que de antemano diré que es un poquito amplio, pero que vale la pena. Y recalcando de que estos versículos estamos haciendo así secuencialmente, porque todo tiene un propósito. Si desde el principio no comprendemos que la palabra del Señor tiene autoridad, pues todo lo que digamos aquí no lo tendremos como verdadero. Pero si entendemos esto desde el principio, podremos escalar un poquito más alto concerniente a descubrir la verdad, a tener más luz de aquel verdadero conocimiento que enseña la Biblia. Por tanto, tengamos presente de que la palabra del Señor no miente y de que todo lo que está ahí es por un propósito. Vamos a ver de qué tratará este quinto tema. Y aquí lo tenemos.
El quinto tema tiene por título, vamos a ver que proyecte. Aquí está. Los 2300 años y la restauración de la verdad. Vamos a estar leyendo varios versículos y y también uniendo algunos versículos que anteriormente habíamos leído. Un momento. Ok. Ahora sí. Recordando que la última vez en que nos quedamos fue aquí. Estuvimos hablando sobre el santuario terrenal y también partes del santuario celestial. Dijimos que el santuario terrenal era una copia del santuario celestial y que todo lo que se hacía en el santuario terrenal tenía un simbolismo y un cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Aún dijimos que el primer mueble que encontramos en el santuario, exactamente en el atrio, era el altar de sacrificio y allí se sacrificaban a los corderos, a los bueyes, a estos animales que el Señor les cogió también por un simbolismo que tenían y que aquel cordero simbolizaba a Jesús, simbolizaba la muerte que iba a tener Jesús y cómo Jesús a través de toda su vida en la tierra, cómo él iba a ser manso, humilde. Dice que como oveja fue llevado al matadero, que no hizo nada y fue contado con los pecadores, pero que nunca tuvo pecado. Estuvimos hablando también sobre el servicio diario, que lo encontramos en Éxodo 29, 38 y 39. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar cada día continuamente. 2 corderos de un año. Ofrecerás uno de los corderos al amanecer y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Estuvimos hablando que este sacrificio era continuo, no cesaba en ningún momento. Y tenemos el otro, que era el servicio diario, que era para ofrendas por el pecado y ofrenda por el pueblo. Ok. Disculpen, ahora. Y el servicio anual, que Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel. Este servicio anual, también llamado el día de la expiación, el día de Yom Kippur, el día de la purificación del santuario. Dice en Levítico 16, 8 al 10. Luego Aarón hará acercar al macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Jehová y lo ofrecerá en sacrificio por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel será presentado vivo delante de Jehová para hacer expiación sobre él y enviarlo a Azazel al desierto. En el pequeño video que pusimos, narraba sobre esto. Pues una sola vez al año, el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo, entraba para expiar la sangre, el pecado del pueblo de Israel. Vamos a leer esta cita. Ok. El cuerno pequeño se engrandeció contra el jefe del ejército
Por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue derribado. Por medio de la rebelión le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Y él echó por tierra la verdad. Hizo cuanto quiso y fue prosperado. Eso lo encontramos en Daniel 8:11 y 12. Y más adelante estaremos investigando, estaremos hablando con mayor profundidad quién es este cuerno pequeño, porque la Biblia tiene respuesta y ella poco a poco nos la dirá. La primera pregunta, ahora sí que ya estamos más contextualizados. La primera pregunta es, ¿hasta cuándo la verdad y el santuario serán pisoteados por el cuerno pequeño? Lo que estábamos hablando anteriormente dice que el cuerno pequeño será el que pisoteará, será el que quitará o pausará, más o menos, pausará el sacrificio continuo y el lugar de su santuario será derribado. Y dice que echará por tierra la verdad. Vamos a ver hasta cuándo la verdad y el santuario serán pisoteados por el cuerno pequeño. Veamos que nos dice Daniel 8, 13 y 14. Y aquí nos vamos a detener un breve tiempo. Dice, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario, el ejército para ser pisoteado? Daniel 8:3. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Ahora, al principio dijimos que era 2300, no, 2300 años. ¿Por qué entonces aparece aquí 2300 tardes y mañana? Y dice que luego el santuario será purificado. Principalmente debemos entender que esto es una profecía y veamos cómo se cuenta el tiempo cuando estamos hablando de profecía. Claro está, la misma Biblia nos dice cómo se hace. Dicen, cumplido estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judea 40 días, días por año. Día por año te lo he dado. Ezequiel 4:7. También encontramos el número 14:34. Conforme al número de los días, los 40 días reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra iniquidad. Un año por cada día y conoceréis mi castigo. Entonces, un año profético, un día profético equivale a un año. Vamos a ver. La segunda pregunta nos dice, ¿cuándo comenzarían y cómo estaría distribuido los 2300 años? Recordemos que el santuario, un poquito más para atrás, recordemos la pregunta, dice, ¿hasta cuándo la verdad y el santuario serán pisoteados por el cuerno pequeño? Dice que serán hasta 2300 tardes y mañanas, es decir, 2300 años. La segunda pregunta nos dice, ¿cuándo comenzarían y cómo estarían distribuidos los 2300 años proféticos? Veamos que nos dice Daniel 9, 24 y 27. Busquemos en nuestra Biblia Daniel 9, 24, 27. Recordándole que si le ha parecido bien este estudio, puede compartir con los demás para seguir aumentando las personas. Pues busquemos Daniel 9, 24, 27. Nos dice,
70 semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es decir, sobre Israel y sobre su santa ciudad, es decir, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungirle al santo de los santos. Vamos a ver. Están determinadas sobre tu pueblo. La profecía de las 70 semanas forman parte de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, según Daniel 9:24. Entonces aquí tenemos que de esos 2300 tardes y mañanas hay 70 semanas. 70 por 7, ya que una semana está compuesta por 7 días, contamos 70 por 7 y nos dará 490 años. Y estos 490 años están determinados para el pueblo judío. Y vemos que todavía no queda muchos años que tenemos que descubrir para qué. Entonces, no sabemos, por el momento, no entendemos cuándo será esta purificación. ¿Cuándo será esta purificación del santuario? Ahora, ¿cuándo será entonces también cuándo comenzarán las 70 semanas determinadas para el pueblo judío? Vamos a ver que nos dice Daniel 9:25. Sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto lo encontramos en Daniel 9:25. Vamos a ver, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, habrán 7 semanas y 62 semanas. Entonces sabemos que en los tiempos de Daniel, o un poquito más para adelante, se promulgaron 3 decretos. El decreto de Ciro, el decreto dos decretos de Ciro y el decreto de Artajerjes. Anteriormente de que a Daniel se le llevaran para Babilonia, el pueblo de Israel fue drásticamente atrapado por los babilonios. Jerusalén fue destruida, tanto sus muros como el santuario o el templo que había creado Salomón en sus tiempos. Vemos que de esos 3 decretos, el decreto que cumple lo que se dijo fue el decreto de Artajerjes. ¿Y por qué lo cumple? Que fue en el 457 antes de Cristo. ¿Por qué lo cumple? Porque él hizo provisiones para la restauración completa. A pesar de que Ciro y promulgó decretos, pero no se llegó a finalizar hasta que el decreto de Artajerjes lo hizo provisión para la restauración completa de la autoridad civil, judicial y religiosa en Jerusalén para los judíos. Esto lo encontramos en Esdras 7, 12, 26. Y exactamente fue en el 457 que comenzó. Entonces, desde el 457 comenzamos a contar
desde 457, comenzamos a contar las 70 semanas dadas al pueblo de Israel, al pueblo judío. Entonces, tenemos en Daniel 9:25 nos dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vemos que en el 457 hasta el 408 antes de Cristo se hizo la promulgación y se restauró los muros y la plaza de Jerusalén. Y desde el 6 y quedaron 62 semanas, es decir, 434 años. Después dice que, vamos a ver esto que no veo. Vamos a buscarlo, Daniel 9:25. 26 dice, y después de las 62 semanas, es decir, después de esta, dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Entonces vemos que, y después de las 62 semanas, es decir, aquí, en el año 27, se le quitará la vida al Mesías. Dice pero más no por sí. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Es decir, que en esta semana, a la mitad de la semana, Jesús murió por nosotros e hizo cesar el sacrificio continuo que estuvimos hablando anteriormente, donde tenían que matar a las ovejas, 2 ovejas cada día. Y el que cometía pecado debía también llevar su oveja. Vemos que ese sacrificio, ya que Cristo simbolizaba a esa oveja y Cristo vino a cumplir ese sacrificio, cesó ese sacrificio. Vamos a ver. Aquí tenemos las 70 semanas que hacen 490 años, pero nos quedan 1810 años. Sabemos las 70 semanas finalizaron en el año 34 después de Cristo. En ese año, en el año 34 después de Cristo, sucedió acontecimientos que lo podemos encontrar en la Biblia, que fue el apedreamiento de Esteban y el comienzo de la evangelización de los gentiles con el apóstol San Pablo. Y ahí finalizó el tiempo dado a los judíos. ¿Qué sucede? Que desde el 34 después de Cristo sumamos 1810 y nos da 1844 después de Cristo. Y vamos a ver esto. El 31, desde el 31 hasta 1844, el Señor, como estuvimos hablando, tenía la posición en el cielo, tenía la posición de sacerdote en el cielo. Pero de 1844 hasta hoy, él está asumiendo la posición de sumo sacerdote. Es decir, que ahora él está pasando expiación. Vamos a ver esto. Ok. Dice en Daniel 8:14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Es decir, que a la culminación de estos 2300 tardes, es decir, en 1844, comenzaría la purificación del santuario.
Y es por eso que decimos que el Señor desde el 1844 hasta hoy está tomando la posición de sumo sacerdote. Es decir, que Él está purificando el santuario que está en el cielo. Día anual de la expiación para purificación del santuario. Y eso tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero, que mora entre vosotros. En ese día, día de la purificación, no era un día de gozo, no era un día de alegría, ya que todos los que pertenecían al pueblo judío, aún los que no eran de sangre, eran extranjeros, debían afligir sus almas, debían examinar si tenían algún pecado oculto e ir y confesarse ante el Señor para que el Señor los aceptara y no quedar culpables de aquel pecado que ellos cometieron. La tercera pregunta nos dice, ¿qué hacía el sumo sacerdote el día de la expiación o purificación? En el día de la expiación se tomaban dos corderos. Uno de esos corderos representaba a Satanás y el otro cordero representaba a Cristo. Y el que moría era el que representaba a Cristo. Y esa sangre se rociaba en el lugar santísimo, y después salía el sumo sacerdote, y los pecados que se habían agrupado por todo ese año se depositaban en el cordero que representaba a Satanás, y este cordero se soltaba en el desierto y allí solo moría. Eso vamos a ver que también tiene un cumplimiento profético que en algún momento de la historia se cumplirá. El día de expiación, Yom Kippur, ahí vemos los dos corderos. Uno representaba a Sacén y otro representaba a Cristo. ¿Qué sucedió al fin de los 2300 años en el santuario celestial? Ya que no estamos hablando del santuario terrenal, ya que como dijimos anteriormente en la lección pasada, el santuario terrenal solamente era un modelo, porque en realidad todo lo que estaba sucediendo verdaderamente era en el santuario celestial. Vamos a ver qué nos dice Hebreo 9, 2 y 23. Nos dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. El sacrificio mejor que eso fue la misma sangre del unigénito de Dios. Dice, y no fue por no fue por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, que Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Entonces, todos esos acontecimientos desde el año 31 están sucediendo desde el año 31 hasta nuestra época en el lugar, en el santuario celestial. Vamos a ver la quinta pregunta. Nos dice, ¿qué orden se le dio a Daniel de cómo quedarían las profecías y hasta cuándo?
qué orden se le dio a Daniel de cómo quedarían las profecías y hasta cuándo. Vamos a ver qué nos dice Daniel 12:4. Dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces nos dice claramente que a Daniel se le dijo que sellara el libro. ¿Pero cuál libro? ¿Cuál libro se le estaba diciendo a Daniel que sellar? Pues el libro que ahora mismo nosotros estamos leyendo. Y aquel sello que se estaba refiriendo no es exactamente que iba a estar oculto, que nadie lo podía leer hasta este periodo, sino que nadie lo podía entender, que nadie entendía, así como sucedió con Daniel cuando se le dio estas palabras. Dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, dice, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, que este libro se abriría hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin. Entonces, hermano, ¿en qué tiempo nosotros nos encontramos hoy? ¿En qué tiempo nos encontramos hoy? Porque teniendo eso en cuenta, sabremos si es necesario seguir estudiando las palabras que nos dice Daniel o si no es necesario. Y si antes del fin era necesario, ahora es más necesario. La sexta pregunta nos dice, ¿cómo aparece en el tiempo del fin este libro profético? Veamos qué lo dice Apocalipsis 12:1-2. Nos dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y sigue diciendo, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Entonces, ¿cómo aparece en el tiempo del fin este librito? Dice que este librito aparecía en manos de uno que descendía del cielo, un ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Dice que aparece en el tiempo del fin. ¿Qué se le ordenó a Juan que hiciera con el libro? Lo cual es símbolo de un chasco. Dice Apocalipsis 10:8-10. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y aquí me detengo un poco. Es interesante cómo el ángel le dice esto a Juan. Y es que antes de que el alimento llegue al estómago, antes de que llegue al estómago, tiene que pasar por la boca. Pero vemos que el ángel le advierte antes, le pone primero lo malo antes que lo bueno a Daniel, a Juan. Le dice que primero que él le amargará en el vientre, pero que la boca será dulce. Es decir, que le advierte sobre lo que sucederá. Y dice, entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí.
y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Por qué esto? ¿Por qué dice que le amargó en el vientre? ¿Por qué dice que era dulce como la miel? Pues lo que se encontraba en ese librito es la profecía que estamos estudiando ahora, de las 2300 tardes y mañanas. ¿Y por qué amargó eso el vientre si eran buenas noticias? Pues amargó en el vientre porque cuando aquellas personas que recibieron ese mensaje tuvieron una interpretación equivocada del acontecimiento que iba a suceder. Aquí tenemos una imagen de este señor llamado William Miller, también, o Guillermo Miller. Este fue que, inspirado por el Señor, se dedicó a estudiar las profecías de Daniel, de Daniel 8:14, y pudo descubrir con exactitud a través de cálculos, porque déjeme decirle también que estudiar estas profecías no es necesario tener fe. Usted puede hacer el cálculo y usted va a encontrar que todas estas profecías son exactas. Usted agarra su calculadora, agarra un lápiz, un cuaderno, traza cálculo y le va a dar exactamente cuándo comienza esto, cuándo termina esto, cuándo comienza esto, cuándo termina esto. Pero este hermano tenía fe en el Señor, tenía anhelo de conocer más de Cristo, estudió la palabra del Señor con mayor regocijo y pudo descubrir que en 1844 iba a suceder algo muy, muy importante. Como lo decía, y el santuario será purificado hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces el santuario será purificado. Y ese mensaje, cuando él pudo analizar esto, pensó que era el Señor que iba a venir. Pensó que en ese año el Señor vendría a la tierra. Pero no fue así. Hubo una equivocación que no tan lejano se supo de qué era exactamente lo que había sucedido. Pero este gran chasco, también estaba profetizado en la Biblia. Así que no era algo del hombre, sino también era una profecía que estaba en la Biblia. Decía que le amargará en el vientre. Y lo más hermoso, hermano, de esto, es que cuando se supo esto, se predicó con ánimo, la iglesia se reavivó. Muchos hermanos entraron a las iglesias, comenzaron a predicar, comenzaron a estudiar su Biblia con mayor regocijo. Hubo muchos que estaban ansiosos de que Jesús viniese. Y según los cálculos que no solamente él, sino también otras personas hicieron, daba que era en el 22 de octubre de 1844 en que Jesús iba a venir a la tierra. Muchos millones de personas estaban preparadas para venir, preparadas esperando el regreso de nuestro Señor. Pero, ¿qué sucede? Llega esta fecha y pasa. Y al día siguiente, todos estaban desilusionados. Todos, la mayoría, algunos de los que estaban esperando al Señor, vendieron sus casas, hicieron deudas bien grandes para que el mensaje, para que el evangelio se predicase con mayor prontitud. Y el día siguiente,
muchas de las personas que aún estaban esperando el Señor se estaban burlando de esas personas que todavía se mantenían firmes. De millones quedaron solamente menos de 100 personas. De millones quedaron como 100 personas más o menos. Pero esas personas que quedaron porque su mente la tenían fija en la palabra del Señor y sabían que eran ellos que se habían equivocado en algo, porque la palabra del Señor no se equivocaba. Volvieron a estudiar y volvieron a estudiar la profecía, y la profecía le daba que era en esa misma fecha. Pues siguieron estudiando y vieron que la misma Biblia les decía que ni aún los ángeles sabían el regreso de nuestro Señor. Y cosas así se pasó y no pudieron verlas. Pero siguieron investigando y pudieron saber qué acontecimientos exactamente era fue el que pasó, fue el que sucedió. Y fue que nuestro Señor Jesucristo pasó del lugar santo al santísimo, a hacer una obra magnífica por la humanidad. En este momento el Señor está purificando el santuario, está haciendo un juicio, está investigando nuestra vida. Tanto de las personas que murieron, que al igual de las personas que están vivas. No sabemos en qué momento llegará el momento en que a usted le toque pasar por aquella lista y el Señor esté examinando su causa, su vida. Pero sabemos que el Señor lo está haciendo. Y todavía tenemos la oportunidad de elegir. Todavía tenemos la oportunidad porque el Señor está en el cielo, está en el lugar santísimo todavía. Y si el Señor sale de ahí, ya la oportunidad se terminará. Pero mientras el Señor está ahí, mientras nosotros estamos vivos, tenemos la oportunidad de elegir por Dios. Vamos a ver. La octava pregunta nos dice, ¿qué se le encargó al remanente que surgió del chasco con respecto a la verdad y el santuario pisoteados por el cuerno pequeño? Más adelante estaremos hablando sobre el cuerno pequeño. ¿Cuál es qué él hace en la historia? ¿Qué fin él tiene? Y cosas así por el estilo. Vamos a ver que nos dice Apocalipsis 11. Y nos dice que palabras que debemos atesorar todos. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. A pesar de ese gran chasco que sucedió, el Señor también nos dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. A pesar de ese chasco que sucedió, el Señor nos mandó y nos dejó algo muy interesante, que no solamente es predicar, solamente es profetizar. Una de las características importantes que debe tener el pueblo de Dios en su tiempo, debe tener el espíritu de profecía. Entonces, más adelante vamos a ver cómo ese espíritu de profecía se ha desenvolvido en toda esa historia. Por el momento, sabemos que el Señor tiene un remanente y que a pesar de aquel chasco que sucedió, el Señor nos está esperando a que volvamos a su palabra, para que volvamos a ser como aquellos primeros cristianos que salieron, que caminaron con nuestro Señor,
que todo lo que hacía era conforme a la ley y al testimonio, conforme a sus mandamientos. Entonces, para la próxima vamos a estar hablando sobre el juicio investigador. Así que, hermanos, les invito a que para la próxima pueden invitar a otros más a que se unan a este estudio, el gran conflicto, y que el Señor les bendiga y que le dé sabiduría y entendimiento. Vamos a tener una oración para terminar. Estamos orando. Amantísimo Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Palabras que nos enseñan cosas maravillosas. Hasta 2300 tardes y mañanas, Señor. Y luego el santuario será purificado. Tú tienes, Señor, el poder de hacer esa purificación de una vez y salir de aquel lugar, del lugar santísimo. Pero tú no la has hecho. No lo haces así. Porque tienes un propósito más grande. Eres paciente, Señor, para con nosotros. Sabemos que la mejor elección es tú. Tú diste tu vida. Tú nos has dejado palabras hermosas, mucho simbolismo sobre ti y que poco a poco seguiremos aprendiendo. Ayúdanos, Señor, en todo esto. Los días cada vez son más malos. Y este mundo, a pesar de que vivimos en él, no es nuestro hogar. Cuídanos. Te pido, Señor, por las personas que están enfermas del COVID o de otras enfermedades. Te pido también por la familia que tú creaste, Señor. No la que el hombre quiere imponer según algunas leyes diabólicas ni nada por el estilo. Cuídanos, Señor, siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos para la próxima.